buenos días con todas las personas que estén observando el video. Nosotros somos alumnas del Instituto Simón Bolívar, de la carrera de Enfermería Técnica. En este momento nosotros queremos darle algunos conocimientos previos sobre lo que es riesgos locativos. Antes de esto, queremos darle algunos conceptos para poder comprender lo que es riesgos locativos. ¿Qué son riesgos laborales? Todo aquello concepto que nosotros demos en este momento va a estar basado en lo que es el Decreto Supremo 005 del 2012, que es el reglamento que aprueba la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según este decreto, un riesgo laboral se define como la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Para mejor comprensión, es importante conocer el concepto de riesgo. Un riesgo se define como la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. En este punto se puede decir que un riesgo laboral es como la posibilidad de que ocurra alguna enfermedad o lesión como resultado de la exposición a un factor o proceso peligroso en determinadas condiciones. Las consecuencias de esto se pueden dar en dos casos: enfermedad o lesión. El Decreto Supremo define enfermedad profesional o ocupacional como una contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. La lesión es una alteración física u orgánica que afecta a alguna persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Si la lesión o enfermedad es resultado de alguna condición que no tenga ningún tipo de relación con el trabajo, esta ya no sería considerada una enfermedad ocupacional y por lo tanto no sería consecuencia de un riesgo laboral. Riesgos locativos son las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Se incluyen las diferentes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, señalización o ubicación adecuada de extintores, la carencia de señalizaciones de vías de evacuación, estado de vías y los factores de riesgo locativo es una de las causas más importantes de accidente de trabajo, ya que constituyen en una condición permanente de labor. Por lo tanto, las características positivas o negativas que poseen son una constante durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá en alto la seguridad, el bienestar y la producción de los trabajadores. Ahora, ¿qué establece la ley número 29783? Que son principios de protección. Los trabajadores tienen derecho y el Estado y los empleadores aseguran las condiciones de trabajo que les garantice un estado de vida saludable, física, mental, social y de una forma continua. Métodos de prevención del riesgo locativo. Teniendo en cuenta que el riesgo locativo puede presentarse cualquiera de las áreas, es indispensable tener diferentes tipos de controles que nos ayuda a prevenir o identificar de forma fácil y rápida cuáles son aquellos aspectos que pueden generar algún tipo de daño a las personas. Realizar acciones como inspecciones o autorreporte de las personas pueden ser un buen primer paso para el control de este riesgo, ya que de esta forma podremos validar que las áreas locativas son seguras con verificaciones de forma periódica. Otro de los controles que se pueden implementar están relacionados con desarrollar campañas en las cuales todas las personas puedan proponer soluciones a distintos tipos de riesgos. Los tipos de riesgo locativos. Si bien es cierto, cuando hablamos de riesgos locativos en general, nos referimos a las condiciones que puedan generar accidentes o efectos sobre las demás personas. Existen algunas categorías principales que debemos de tener en cuenta. El primero es el orden y el aseo. Contar con características que vayan encaminadas a verificar áreas locativas. Permanecer en un adecuado orden y aseo es una parte fundamental, ya que de esta forma podemos prevenir algunas lesiones que puedan afectar, ¿no? También tenemos lo que es la señalización, un aspecto importante relacionado con el tema locativo. Tiene que ver con la preparación o prevención de emergencias, para lo cual uno de los elementos infaltables debe ser las señalizaciones de emergencia o señalizaciones sobre los riesgos que pueden haber en ciertos lugares, las cuales son algunas de las más usadas. Otra sería la disposición de alimentos. Es importante tener en cuenta que uno de los factores que incrementan el riesgo locativo está relacionado con la manera en la cual se ubican algunos elementos dentro de las áreas.
por lo cual es importante validar que ninguno de los objetos represente un obstáculo para las personas que transiten por ahí. El estado de la estructura también es fundamental, ya que debemos de tener en cuenta que la estructura de la edificación se encuentre en buen estado, es decir, que no presente signos de deterioro que puedan producir algún tipo de emergencia. Dentro del análisis de la estructura es importante contemplar primero los pisos, ya que los pisos deben tener características que impidan caídas en cuenta aspectos como desniveles, demarcación de zonas de riesgo o cintas antideslizantes en escaleras. En lo que es el techo, no debe presentar ningún signo de grietas, humedad o en caso en los que haya techos bajos, debe ser señalizados o demarcados. En lo que son las paredes, no deben presentar grietas, especialmente en las columnas. También se debe validar qué objetos sean colgados, que se encuentren bien anclados y que no se caigan con facilidad para evitar estos accidentes. Importancia de las inspecciones. Una de las acciones más importantes a realizar para el control de riesgo locativo está relacionada con desarrollar de forma planeada inspecciones de las áreas, gracias a las cuales se pueden validar con detalle cuál es el estado de todas las condiciones en las áreas locativas e identificar aquellos aspectos de mejora para sobre esto crear medidas o planes de acción de forma oportuna antes de que se produzca algún tipo de daño, accidente o emergencia. Cabe agregar que siempre es recomendable que estas inspecciones sean desarrolladas por parte de personas con el conocimiento para poder identificar fácilmente cuáles son los factores de riesgo locativos que se presentan en ese espacio. En la mayoría de los casos, después de haber realizado inspecciones, se genera un informe en el cual son detallados aquellos aspectos o parámetros evaluados y las propuestas sobre ciertas medidas o acciones que se deben tomar para garantizar unas áreas locativas seguras. Estos fueron los links utilizados para hacer la información y gracias.